Buenos días, hermanos y hermanas. Una bendición estar de nuevo con ustedes y le damos gracias a Dios que nos podemos conectar por este medio en un día tan especial, un día tan significativo para nuestra fe, para la fe cristiana, un día en el que recordamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros al morir por nuestros pecados en la cruz, y también un día en el que celebramos. En el mundo entero se celebra, aún a pesar de tantas diferencias y a veces tantas cosas que dividen a los cristianos en el mundo entero. Hoy en día se celebra la resurrección de Cristo Jesús. Y quiero en esta mañana hacer alusión a ese tema en específico, pero también quiero un poco tocar los antecedentes, las cosas que suceden antes de ese glorioso domingo de resurrección. Así que vamos a ir en oración delante de Dios y vamos a poner estas cosas en las manos de Él para que Él nos enseñe a través de este mensaje en su palabra. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias. Oh Dios, por quien usted es, que usted es Dios. Le damos gracias porque usted es Dios. A veces no tomamos el tiempo de agradecerle por ser Dios, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, porque en su sabiduría nos escogió, en su gracia nos salvó, en su misericordia nos perdonó y en su voluntad nos mantiene caminando con usted. Y en su generosidad nos bendice día a día con tantas cosas que a veces no tomamos el tiempo para agradecerle. Gracias, Dios, por eso. Gracias en verdad. Gracias porque hoy podemos reunirnos, podemos sentarnos a abrir nuestras Biblias y podemos hacerlo con la certeza de que usted nos va a hablar. Es cuando abrimos su palabra, sabemos que es una bendición porque su palabra es viva y eficaz. Y no solamente nos enseña, pero también nos cambia. A veces nos disciplina, pero siempre nos lava. Gracias le damos por eso, Señor. Así que en este día tan significativo, tan importante, le damos gracias por eso y le pedimos, Dios, que estemos atentos a lo que usted quiere enseñarnos y que su palabra penetre no solamente en nuestros oídos, pero también llegue al fondo de nuestro corazón y nos dé usted el denuedo, el valor para aplicar estas verdades y podamos así ser las personas que usted quiere que seamos, para la honra y la gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Como les decía, vamos a conjuntar estos dos temas. Normalmente hacemos, aquí hacemos dos servicios, dos cultos, por así decirlo. El día viernes a las 12 del día tenemos este culto en especial en donde recordamos la muerte de Cristo Jesús y todas las cosas que embarcan ese tema. Y luego entonces el domingo por la mañana celebramos la resurrección. Entonces en esta ocasión voy a tratar de combinar estos dos temas. Nunca antes lo he hecho, pero dadas las circunstancias lo tenemos que hacer. No lo tenemos que hacer, pero me gustaría que tomáramos la oportunidad de hacerlo porque no tenemos, pues, por así decirlo, el servicio del viernes a mediodía con ustedes, entonces solamente el domingo de resurrección, pero vamos a hablar de estos dos temas en específico. El primero de ellos comienza en el Evangelio de Juan, capítulo 19, y ahí hablamos de un par de palabras que Jesús dice justo antes de que la Biblia dice que inclinara su cabeza y entregara el Espíritu. Justo antes de eso, Él va a mencionar estas dos palabras que en nuestro idioma son dos palabras, en inglés son tres palabras, pero en realidad en el griego es solamente una sola palabra. Los griegos siempre se mofaban de ser especialistas en decir muchas cosas con una sola palabra, y en este caso en realidad sí lo hacen. El capítulo 19 de Juan, después en el verso 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, vean esto, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon ese vinagre en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca.
Verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hay cosas que Jesús dice y ojalá tuviésemos el tiempo de hacer ese mensaje de las cosas que dice Jesús al momento en que está colgando en la cruz. En ese momento histórico, ese momento sublime, ese momento importantísimo, fundamental, el momento en que Jesús es clavado en esa cruz y el momento en que Él va a recibir todo el oprobio, todo el pecado en su humanidad y va a morir por todos los pecados de nosotros, por los pecados del mundo entero, en ese momento mientras Él colgaba en la cruz. Y allí estamos mirando entonces a Jesús en la cruz. Es ahí donde podemos entender cierta manera el amor de Dios. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es ahí donde volvemos a poner nuestros ojos en Jesús y recordarnos por qué tuvo Él que morir en la cruz. La cruz, que era un instrumento sangriento, un instrumento violento de castigo. La cruz que se usaba para los peores de los criminales en ese tiempo en que Jesús muere por nosotros. ¿Por qué en la cruz? ¿Cuál es el significado? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña a nosotros la cruz al recordar estas cosas? Tres cosas importantísimas, y como digo, no voy a entrar en los detalles, pero tres cosas que quiero recordar de lo que significa ese sacrificio en la cruz, lo que Jesús hizo. La cruz, cuando ustedes ven la cruz, tiene dos elementos, dos partes fundamentales. Tiene este larguero que va de arriba abajo, de abajo arriba, como lo quieran llamar. En ese larguero podemos ver el deseo de Dios de establecer una manera en que el hombre pecaminoso se pueda acercar a Dios, pero no porque el hombre se acerca a Dios, sino porque Dios desciende al hombre. Vemos esa parte de la cruz. Y luego vemos esta otra parte, la una que es vertical, la otra que es horizontal. Vemos esta otra parte y en esta parte es donde Jesús va a estirar sus brazos abiertos. Y va a morir ahí clavado por estos enormes clavos que atravesaron sus manos y abajo los pies. Y ahí ves a Jesús colgando en la cruz y tienes que imaginar, tienes que pensar, tienes que razonar, tienes que meditar en esta gran verdad. Ahí la gracia de Dios que se origina en su corazón. Porque Dios es amor, porque Dios es bueno. La gracia de Dios va a cruzarse con la misericordia de Dios al mirar ese otro lado de la cruz que va en lo horizontal. Y ahí vas a mirar la misericordia de Dios y la gracia de Dios que se van a unir en ese punto clave donde está colgado Jesús y esa intersección que estas dos partes de la cruz hacen. En ese lugar, en ese centro de esa cruz, el corazón de Cristo Jesús que va a reventar por su amor, por ti, por mí, por todos nosotros. Es importante recordar eso porque vamos a llegar al domingo de resurrección entonces con una mente clara, vamos a tener una idea palpable. Entiendo ahora lo que significa la resurrección de Cristo Jesús porque he analizado el sacrificio, he analizado la muerte y el significado detrás de la cruz de Jesús. Tres cosas. La cruz de Jesús nos habla de tres cosas específicas, de muchas cosas, pero solamente quiero compartirles a grandes rasgos tres cosas cuando consideramos la cruz. Número uno, el cumplimiento de las Escrituras. Número dos, el perdón de nuestros pecados. Y número tres, la derrota de Satanás. El cumplimiento de las Escrituras, el perdón de nuestros pecados y la derrota de Satanás. ¿Por qué digo el cumplimiento de las Escrituras? La Biblia es un libro que en sí, en el todo de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es un libro que habla acerca de Jesús. El tema principal de la Biblia es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento tenemos a Jesús en las profecías, las predicciones acerca de Cristo Jesús.
Eso habla todo el Antiguo Testamento. Son profecías y predicciones acerca de Cristo Jesús que había de venir. Antes de que tengamos idea cómo va a ser, el Antiguo Testamento nos dice vendrá. Desde Génesis mismo nos dice que vendrá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente, y la serpiente le morderá el talón y le incrustará esos colmillos con ese veneno. Eso es en el mismo principio de la Biblia, en el libro de Génesis y todos los libros de la Biblia, hasta llegamos al libro de Isaías, y en capítulo 53 claramente nos está describiendo el Mesías que habría de venir. Entonces, la Biblia entera habla de este tema, Cristo Jesús, lo que Él habría de hacer en el futuro. En el Antiguo Testamento tenemos eso. Y luego vienen los evangelios. Los evangelios entonces ahora revelan a Cristo Jesús, que había sido predicado por los profetas por muchos años, que las profecías hablaban de Cristo Jesús. Los evangelios ahora revelan y nos dicen: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vienen los evangelios y nos presentan a Jesús. El evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el siervo fiel. El evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como el rey de los judíos. El evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como el hombre perfecto. Y el evangelio de Juan, que no es como los otros tres que son sinópticos, sino el evangelio de Juan nos dice que Jesús es Dios que se hizo carne, que se hizo hombre. Y aquí tenemos la revelación de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento en todas sus profecías hablaba acerca de Jesús que habría de venir. Los evangelios lo revelan entonces. Viene el libro de los Hechos después, y el libro de los Hechos lo predica. Es la predicación de Cristo Jesús por todas partes, iniciando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. El libro de los Hechos es la predicación del evangelio de Cristo Jesús, y lo vemos clarito allí. Pero luego, no solamente el Antiguo Testamento, no solamente los evangelios, no solamente el libro de los Hechos, pero ahora vienen las epístolas, estas cartas que ahora nos van a hacer entender a Jesús, porque las epístolas explican a Cristo Jesús. Los evangelios lo revelan, el libro de los Hechos lo predica, las epístolas lo explican. Y vemos todas estas, comenzando con Romanos, una hermosísima carta de la obra redentora de Cristo Jesús, la justificación por fe. Y todas las demás epístolas que hacen exactamente lo mismo, explicar a Cristo Jesús. Y luego terminamos en el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis nos va a mostrar a Jesús glorificado en el cielo, a la diestra del Padre. Y luego nos va a dejar ver el libro de Apocalipsis, el reino de Cristo Jesús, y cómo Él va a juzgar a sus enemigos y va a establecer su reino, primeramente 1000 años, y después cómo va a deshacer todo lo malvado, todo lo pecaminoso, todo lo que no es puro. Y va a destruir este mundo. Y la Biblia nos es clarita acerca de esto en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 20 y 21. Y luego capítulo 22, cielo nuevo, tierra nueva, y la eternidad para siempre con el Señor Jesús. Todas estas cosas es la Biblia, ese es el mensaje. Entonces, cuando leemos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice consumado es, esta palabra consumado es, estas dos palabras más bien, consumado es, que vienen de una palabra en sí, en el griego, que es tetelestai. Tetelestai era una palabra interesantísima, es una palabra interesantísima, pero no es una palabra como Jesús aquí diciendo consumado es, no, es una palabra de victoria, es una palabra de gozo, es una palabra feliz, es una palabra que debe causarnos ánimo y regocijo. Jesús colgando en la cruz. Ahora, acuérdense, la persona que colgaba en la cruz moría por asfixia. Se sofocaba, ¿no? No había manera de impulsarse para agarrar su aliento para poder respirar. Por eso los pulmones se inflaban y el corazón se reventaba. Pero colgando en la cruz, Jesús tiene este momento de victoria, este momento maravilloso en donde dice tetelestai. Tetelestai era una palabra que cuando
Un constructor estaba haciendo un edificio y aplanaba todo y levantaba el edificio y lo pintaban y le ponían los últimos detalles, y luego venía y traían a las personas para inaugurar ese edificio, para abrir ese edificio, y le entregaba al dueño del edificio y le decía: Tetelestai, allí está terminada la obra. Tetelestai era la palabra que usaba el pintor o el escultor cuando estaban haciendo sus esculturas de piedra o de lo que sea, o el pintor que pintaba esta maravillosa obra de arte. Y cuando ya lo terminaba y lo miraba y ponía su firma y se hacía para atrás, y luego venía el momento en donde develaban esa pintura y le quitaban el velo y decían: Tetelestai, está terminado. Tetelestai era una palabra que se usaba para escribir. En ese tiempo, una persona que iba a la cárcel, lo encerraban ahí en esa pequeña celda. Y sobre la puerta de la celda escribían un papel en donde ponían sus culpas, por qué era su condena. Robó, mató, lo que hubiera sido su condena. Y escribían ahí, entonces las personas podían mirar: él está aquí porque robó. Pero cumplía su sentencia, llegaba el tiempo de que ese hombre fuese puesto en libertad. Y cuando el hombre salía de allí, venían y tomaban ese pedazo de papel, y sobre ese pedazo de papel, sobre la condena de esa persona, escribían Tetelestai, quiere decir pagado en su totalidad. Tetelestai era un término que acostumbraban a usar los que hacían contaduría. Y cuando pagaban una deuda, cuando pagaban algo que habían estado pagando por algún tiempo, y hacían su último pago y decían: ok, pagado en su totalidad, Tetelestai. Ahora, es importante esta palabra cuando dice aquí consumado es, porque a la luz de la palabra de Dios, cuando dice consumado es, ¿qué es consumado? Es eso. ¿Qué tiene que ver esta palabra Tetelestai con nosotros? Es eso, el cumplimiento de las Escrituras, las profecías acerca de Cristo Jesús, que vendría el Mesías, que tomaría sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad, que moriría por nuestros pecados, que derramaría su sangre como el único medio por el cual podemos ser limpios de nuestra maldad y de nuestra injusticia. Él es el Cordero de Dios. Pedro dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir que heredaste de vuestros padres, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Tetelestai, ¿qué quiere decir? Es consumado es, se acabó el plan de las Escrituras, las profecías acerca de Jesús se cumplieron en su totalidad. Tetelestai, está pagado en su totalidad. Número 2. Tetelestai también quiere decir no solamente que está pagado en su totalidad, pero si en verdad Jesús pagó por mis pecados, si murió por mis pecados y si con su sangre derramada lavó mi maldad y mi injusticia, ¿qué significa ahora para mí? La Biblia nos dice claritamente, no solamente que el Señor Jesús nos dice que nuestros pecados fueron pagados, sino que también nos habla y nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De tal manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Cuando dice Tetelestai, quiere decir que tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo así? Claro, nosotros teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagar. Jesús vino a pagar una deuda que no tenía, para que nosotros que habíamos adquirido esta deuda que no podíamos pagar, fuéramos justificados en su sacrificio, por su sacrificio, por la vida que Él ofreció en nuestro lugar. Por eso Él dice, consumado es, Tetelestai, pagado en su totalidad.
Así dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en Él, en Él. Nosotros jamás podíamos decir tetelestai. Nosotros iniciamos muchas cosas, pero no las terminamos. Y aún en los mejores de nuestros días, siempre quedamos cortos. Nosotros siempre estamos tratando de pagar esa deuda que teníamos. ¿Por qué no la podemos pagar nosotros? Porque tenemos una deuda con un Dios que es santo, un Dios que es perfecto. Y nos pasamos toda la vida haciendo pequeños pagos, ofreciéndole a Dios estos pequeños pagos que a veces no es ni el mínimo. Estos pagos en donde decimos, pero voy a la iglesia, ya hice este pago. Todavía no es suficiente, pero he dejado de tomar, todavía no es suficiente, pero ya no fumo, pero no es suficiente, pero doy ofrenda, no es suficiente. ¿Por qué? Porque teníamos esta deuda con un Dios que es perfecto y el pago tendría que ser perfecto. No podemos acercarnos a Dios como pecadores porque Él es un Dios perfecto, Él es un Dios que es santo y nuestros pagos no son perfectos. ¿Entiendes eso? Es importante que entendamos esto para que entender el significado de la resurrección de Cristo Jesús. Pero aquí viene Jesús que sí es perfecto. Jesús que viene y que dice, he acabado la obra que tú me diste. Jesús es el único ser humano que jamás existió en este mundo, que es el único que puede decir, he acabado la obra que me mandaste a hacer. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, no vine a cancelar la ley, vine a cumplir la ley. ¿Quién puede decir lo mismo? No, yo no. Es exactamente el problema. Estamos haciendo pequeños pagos, pero nunca vamos a terminar. ¿Tú sabes lo que significa hacer pagos? Algunos de ustedes han estado haciendo pagos por más de 30 años. Y siguen haciendo pagos y ya han refinanciado esa cosa por 2 o 3 veces. Y siguen los pagos y siguen los pagos y siguen los pagos. Así es el hombre que en su condición pecaminosa quiere agradar a Dios, quiere acercarse a Dios. Pagas un poco, pagas aquí, pagas allá, pero Dios te dice todavía es insuficiente. Tus pagos no llegan. Enviaste tu pago a tiempo, puede ser. Sí, porque no fallas los domingos, no fallas los miércoles. Enviaste tu pago a tiempo, pero tu pago no llegó a su destino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestros pagos no llegan, nuestros pagos quedan cortos de la perfección de Dios, aún en nuestros mejores días. Y no solamente que las escrituras fueron cumplidas, no solamente que tus pecados son perdonados, pero la gracia de Dios, la palabra de Dios nos habla y nos dice de una manera tajante, de una manera contundente. En el libro de Colosenses nos habla acerca del capítulo 2, todo el capítulo es una grandísima bendición, pero nos habla acerca de Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados y nos dice, mientras Jesús fue a la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario Él exhibió a las potestades de este mundo. El diablo ha sido derrotado. Hebreos capítulo 2 nos habla acerca de por qué vino Jesús y a qué vino Jesús. Y nos dice, vino a pagar. Él se hizo como nosotros, nos dice. Capítulo 2 de Hebreos. Se hizo como nosotros, dice, y esto era para venir y para derrotar a aquel que tenía por mucho tiempo, nos dice, por mucho tiempo sometida a la humanidad por el temor a la muerte. Vean lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesús se hizo como nosotros, dice, para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Y si hay algo común en todos los hombres, en todos los países del mundo, es ese temor que existe a la muerte. Pero la Biblia nos enseña aquí que Cristo Jesús vino y los derrotó, vino y derrotó al diablo en la cruz. La cruz era el instrumento que el diablo pensó que iba a usar para destruir la obra de Dios, el plan de Dios, la obra de Cristo Jesús. Y al contrario, la Biblia dice que ese fue el mismo lugar donde Jesús lo exhibió, lo derrotó, y ahora por medio de él nos dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, noten esto, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud en Cristo Jesús, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Por eso dice: anunciamos y amonestamos a todo hombre, enseñándole a todo hombre con sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, cuando Jesús viene y está colgado en la cruz, ahí está pendiendo de la cruz. En ese momento de asfixia, en ese momento está sofocando, su vida está escapando, físicamente hablando, su vida está escapando. Esa sangre que ha goteado desde toda la noche, esa angustia que lo ha embargado toda la noche, desde que fue a Getsemaní, y la Biblia nos dice que ha estado orando y en su angustia, en su aflicción, orando largas horas de la noche, y había sangre en su frente. ¿Qué tan grande era ese estrés al que él se sometió? Y es ahí donde creo inicia su victoria, cuando dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Oh, esa era la copa amarga del pecado de toda la humanidad. Pero lo peor de esa copa era la copa amarga de la separación que existiría entre Jesús, que siempre fue santo, el Hijo de Dios, que vivió en esa eterna intimidad con su Padre, y que en el momento de toda la humanidad arrojar ese pecado sobre de Jesús mientras él cuelga en la cruz, el cielo se oscureció, el sol se escondió y no dio más su luz, y todo el mundo quedó bajo oscuridad. Era en ese momento privado en donde el Padre no le permitió a nadie ver cómo todo el pecado de toda la historia de la humanidad caía en el cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando él clamara y dijera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nadie tenía derecho a ver ese momento, ese horrible, oscuro, horrible, doloroso momento en que Jesús iba a ofrecer su vida. Y notan lo que dice la Biblia. No es que cuando preguntamos: ¿y quién mató a Jesús? Nadie lo mató. ¿Cómo que no? La Biblia dice: Él ofreció su propia vida. Él dice: yo tengo el derecho para ofrecer mi vida y tengo el derecho para volverla a tomar. ¿Quién puso a Jesús en la cruz entonces? Los romanos lo hicieron, los judíos lo hicieron. Déjame decirte quiénes lo pusieron. Dos. Uno, el Padre. Dios el Padre puso a su Hijo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién lo puso en la cruz? El Padre, por cuanto agradó al Padre. Isaías capítulo 53 nos dice que Él es un varón de dolores, y nos dice que no puedes en verdad leer estas cosas sin que tengas este dolor en tu corazón. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Quién lo puso en la cruz? Dios el Padre. ¿Qué más dice aquí? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Quién más? Nosotros, tú, yo, usted, nosotros. Cuando estamos leyendo esto que Jesús dice, tetelestai, consumado es. ¿Consumado es qué? El plan de Dios. Sí, la cruz no fue un accidente. Hay muchas personas que dicen, es que Dios tenía un plan maravilloso en el Antiguo Testamento, pero no funcionó. Entonces Dios tuvo que venir con el plan B para poner a Jesús a morir por los... No. Pedro nos dice que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El plan perfecto de Dios era enviar a su Hijo amado Cristo Jesús. Él sabía que íbamos a fallar, Él sabía que lo íbamos a rechazar, Él sabía que íbamos a pecar, Él sabía que lo estábamos ofendiendo y que lo iban a escupir y que le iban a destrozar su rostro y que le iban a destrozar su espalda a latigazos. Él sabía todo eso y Él estaba en control de eso. Él le dio vida a esos que lo lastimaron, a esos que lo hirieron, a esos que le pusieron la corona de espinas en su cabeza, a esos que le traspasaron su costado. Él les dio vida, Él les sostenía la vida y ellos lo estaban asesinando por mi pecado, por tu pecado. Pero Jesús con ese momento, en esa fuerza característica de nuestro Señor Jesús, tetelestai, con victoria, con gozo, con mucha fuerza, con todo el poder de aquel que creó el mundo con su palabra. Y esa palabra nos decía, pagado en su totalidad, completado el edificio, terminada la obra, el plan de redención, el plan de salvación consumado es completo. No hay nada más que agregarle. Le agregas algo, por muy pequeño que sea, y lo has corrompido. Eso es lo que significa tetelestai, consumado es. Consumado es. El plan de Dios, conforme a las Escrituras, se cumplió en su totalidad. Tus pecados han sido perdonados y Satanás ha sido derrotado. Primera de Corintios, capítulo 15, entonces. La muerte también fue derrotada. Miren lo que dice. Capítulo 15, verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, hablando del cuerpo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo vamos a estar constantes? ¿Cómo vamos a estar firmes? Sabiendo la verdad en las Escrituras. El mismo capítulo 15 de Primera de Corintios nos dice, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Oh, qué bendición. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, luego los que son de Cristo. Luego al fin dice, cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Qué cosas tan hermosas aquí. Sí, Jesús murió.
Sí, lo bajaron de la cruz, lo sepultaron. Y al tercer día la Biblia dice, mientras los discípulos, las mujeres primero, fueron a mirar la tumba, a ungir el cuerpo de Jesús con esas especias aromáticas, porque ni siquiera eso pudieron hacer el viernes. El primer día de la semana, domingo en la mañana, dice, muy de temprano, las mujeres están ahí y que se encuentran que la tumba está vacía. Y una de ellas, buscando, tiene un encuentro personal con Cristo Jesús. Y el Señor le dice, ve y dile a los discípulos que en Galilea me verán. Y todas estas cosas de acuerdo al perfecto plan de Dios que se cumplió al pie de la letra. Cristo ha resucitado. Este capítulo 15 de Corintios es porque Pablo de alguna manera está corrigiendo este problema que había en la iglesia de Corinto, que decían, no hay tal cosa como la resurrección de los muertos. En el verso 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo, porque ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Así también la resurrección de los muertos: se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, eso es lo que significa. Si estas cosas estamos leyendo, y es maravilloso cuando estamos leyendo todas estas verdades, y wow, entonces, ¿qué hacemos con esto? Vean en Efesios, para citar solamente unos versos que son poderosísimos acerca de lo que significa esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y todo esto producto de esa resurrección, ese momento glorioso, el momento más grande en la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo Jesús. Vean lo que dice Efesios. Hermosísimos estos versos en verdad. Esto es en cierta manera la aplicación. ¿Qué hacemos entonces con esta verdad de la resurrección de Cristo Jesús? Ya entiendo, Jesús vino, cumplió todas las escrituras. Ya entiendo, Jesús vino y ha perdonado mis pecados. Sé que ha perdonado mis pecados y lo creo por fe. Ahora les voy a dar el verso. ¿Por qué creemos por fe? Sé que entonces Jesús vino y derrotó al enemigo, aquel que tenía el poder de la muerte sobre nosotros, y con el poder de la muerte nos tendría todo el tiempo viviendo en temor, dice, toda la vida. Las escrituras se cumplieron, los pecados han sido perdonados, Satanás ha sido derrotado, la muerte ha sido derrotada. Ya ha sacado el aguijón de la muerte. Entonces, ¿ahora qué? Vean esto. Efesios 2 dice, y Él nos dio vida a ustedes, a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Yo estoy cambiando, dice anduviste, yo lo estoy haciendo personal, ¿no? ¿Me entienden esto? En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios. Es ese momento dulce, ese momento como cuando tienes esa sed y te tomas ese vaso con agua y refresca no solamente tu cuerpo, pero tu alma, tu espíritu. Pero Dios, ¿qué? Estábamos muertos, vivíamos en desobediencia, éramos, por así decir, hijos del diablo. Seguíamos sus instrucciones, seguíamos sus órdenes, nos tenía secuestrados, su pie en nuestro cuello, y no teníamos esperanza. Lo que pensábamos, hacíamos, así fuera horrible, éramos depravados. La palabra esa dice, vivíamos una vida depravada.
Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Sí, eso es la verdad en la palabra de Dios. Sí, esa es la esperanza. Y Pedro dice, y ahora tenemos una esperanza viva, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora sabemos que la muerte no se enseñorea más de nosotros, que Satanás no tiene dominio sobre nosotros, que no somos esclavos del pecado, que hemos sido salvados por la sangre preciosa de Cristo Jesús y que nuestros pecados fueron perdonados, tal como lo dijo en las Escrituras. Y esto es lo maravilloso. Si las predicciones, si las profecías de Jesús decían que hay un hilo escarlata que corre desde Génesis hasta los evangelios cuando Jesús fue crucificado, hay ese pequeño hilo escarlata que nos recuerda de su sangre. Después de la resurrección hay ese hilo maravilloso dorado que corre desde el momento de su resurrección hasta el libro de Apocalipsis. Y si Dios, que prometió que vendría el Mesías a morir por nuestros pecados, a salvarnos de la maldad, de la injusticia y del dominio de Satanás, asimismo Dios traerá a Cristo Jesús y vendrá por nosotros y nos llevará con Él, y donde quiera que vaya iremos con Él, porque de ese momento en adelante, ¿cuál momento? De cuando creímos por fe en su resurrección, cuando entregamos nuestra vida, cuando fuimos salvos, cuando Dios por su amor y su misericordia nos rescató de la maldad en que vivíamos. Así con esa fe ahora creemos que así como Jesús vino a morir por nuestros pecados, así vendrá, pronto lo veremos. Y pronto la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado. Y juntos nos reuniremos con el Señor en las nubes, y así estaremos con el Señor para siempre. Esa es la esperanza del cristiano. En eso ponemos nuestra fe. Nuestra fe no es un salto en el vacío. Nuestra fe fundamentada en hechos históricos, son fundamentos bíblicos, sí, en la resurrección de Cristo Jesús. ¿Y por qué podemos creer que eso es verdad? Porque la Biblia lo dice que es verdad. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 1. Este es el evangelio de Dios, dice. Dios, que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesús, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Jesús fue declarado de ser absolutamente, más allá de cualquier duda, no más. Jesús fue declarado por Dios mismo que ese es su Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad. Jesús es declarado el Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Y si la resurrección comprueba que Jesús es el Hijo de Dios, entonces la resurrección comprueba que la verdad de la palabra es fiel y que Dios cumple sus promesas. Y que así como prometió que vendría Jesús a morir por nuestros pecados, así ahora creemos por la verdad de la palabra y por nuestra fe, que es fundamentada en principios bíblicos, que pronto le veremos. Y todo por la resurrección, por el maravilloso evento histórico de la resurrección de Cristo Jesús. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. ¿Y en qué terminamos con todo esto? Bueno, hay un verso que me encanta. En Filipenses capítulo 1 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Acaso no es esto una bendita y maravillosa promesa? Claro que sí. Todo lo que Dios comienza lo termina. Todo lo que Dios inicia lo perfecciona. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la va a completar, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús.
A Dios sea la honra y la gloria. Sí, Viernes Santo, y nos entristece recordar, y nos conmovemos en nuestro corazón. Tanta maldad en contra de Jesús, tanto dolor infligido sobre ese cuerpo, tanto sufrimiento soportado por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, para cumplir las Escrituras, para perdonarnos nuestros pecados, para derrotar a Satanás, para derrotar al poder de la muerte en nosotros. Y ahora por su resurrección, para darnos esperanza de vida eterna. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza de vida. Eso es lo que la resurrección hace. La resurrección de Cristo Jesús hace toda la diferencia. Si Jesús muere por nuestros pecados y es sepultado pero no resucita, en vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. No hay esperanza. Pero Jesús resucitó de los muertos y es nuestra esperanza viva. Y esperamos que hoy, y todos los días decimos lo mismo, esperamos que hoy suene la trompeta y que estemos en la presencia de Dios para siempre, por los siglos de los siglos, porque Él es el Dios Todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Y a Él que sea la honra y la gloria por toda la eternidad, por su muerte por nosotros, por su resurrección y por ese poder para esta nueva vida. No solamente nos dice, ahora tienes nueva vida, nos dice, ahora tienes nuevo poder para vivir esta vida, libres del pecado, llenos del Espíritu, proclamando el Evangelio de las buenas nuevas hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la gran comisión. Y no solamente eso, nos dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús no resucitó, no puede estar con nosotros. Pero resucitó y está contigo, está conmigo, está aquí y está con cada uno de nosotros. Y por eso a Él le damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea, Jesús ha resucitado. Jesús resucitó. Jesús está vivo y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu sabiduría, Señor. Gracias por habernos llamado a conocerte, Señor. Por el poder de tu Espíritu que nos recuerda de estas cosas, Señor, y que nos enseñas en tu palabra, Señor. Jesús resucitó y celebramos que está vivo, porque si está vivo en nosotros. Nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Cuando murió, Él pagó por nuestros pecados. Nosotros morimos a esos pecados. Cuando resucitó, resucitamos juntamente con Él y ahora vivimos a una vida nueva. Tenemos vida en Cristo Jesús porque Jesús vive en nosotros. Bendito sea tu nombre. Gloria sea dada a ti por siempre porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.